hermanos, buenos días. En esta mañana los saludamos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos invitarlos a que se una con nosotros en esta alabanza, en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Vamos a decir y vamos a declarar en esta mañana que nuestro Dios es fiel. Aleluya. Dele un aplauso fuerte ahí donde está. Invite a su amigo, a su hermano, a su hijo, al que tenga ahí para adorar a nuestro Dios. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Levanta tus manos y dile: te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Oh sí, Señor, tú eres el que gobierna, Dios de los cielos, sobre toda la tierra. Dile conmigo: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 eres fiel. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios de los cielos, Señor. Y en esta mañana, Dios de los cielos, proclamamos tu nombre, declaramos tu grandeza, Dios. Y te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que derrames de tu fuego, Dios de los cielos, Señor, sobre esta nación, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre toda la tierra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gózate, mi hermano, gózate, mi hermana. Poderoso eres tú, mi rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor.
Señor. Anhelamos más y más y más de tu presencia. Anhelamos más del fuego de tu Espíritu Santo, Dios, que inunde, que llene, que transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, sí, Señor. Señor, damos gracias en esta hora por tu presencia, oh Dios, porque eres tú, Dios de los cielos, Señor, el que ha prometido derramar de tu espíritu, de tu fuego, Dios. Y te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que llenes, Señor, este mundo, Señor, de la plenitud, del conocimiento tuyo, esta nación, esta iglesia, cada familia, Dios de los cielos, que en esta mañana nos vea ahí representada, Dios. Llénanos, Señor, de tu espíritu. Llénanos, Señor, de pasión, del fuego, Dios de los cielos, Señor, tuyo, Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, niños. Hoy vamos a iniciar este tiempo con una oración. Les pido que cierren sus ojitos. Papito Dios, gracias por este maravilloso día. Sé tú dirigiendo este tiempo, Señor, y bendiciendo a los niños y a sus familias. Amén y amén. Ahora vamos a pasar a un tiempo de adoración. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y Peter, ¿qué es la Biblia? La Biblia. Ah, Escucha. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A. En ella solo confío yo. En la B-I-B-L-I-A. Peter, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A
Daphne Sin Límites Kids. Espero que se encuentre muy bien. Como ustedes ya saben, este mes estamos hablando de la Biblia. Entonces voy a hablarles de 6 punticos súper importantes de cómo está compuesta la Biblia. El primer puntico que vamos a hablar es que la Biblia es un conjunto de libros sagrados, porque Dios es el autor y recuerden que todo lo que viene de parte de Dios es sagrado. El segundo puntico que vamos a hablar es de que Dios inspiró a algunos hombres para que ellos escribieran algunos libros de la Biblia. Entonces todo lo que Dios les daba, los inspiraba, ellos iban escribiendo conforme a lo que Dios les hablara. El tercer puntico es que la Biblia que nosotros conocemos tiene 66 libros, que son muchos, pero todos esos son muy bonitos. El cuarto puntico que vamos a hablar es que la Biblia se divide en 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento existen 39 libros. Ahí ese Antiguo Testamento nos habla de que Dios le prepara el camino a Jesús. Nos habla de la historia de la creación, nos habla de la historia de David, la historia de Jonás, la historia de Moisés, la historia de Abraham, entre muchas historias. Y también nos habla del gran amor de Papito Dios. En el Nuevo Testamento existen 27 libros. Son muchos también, ¿cierto? Pero todos son muy bonitos. Y el Nuevo Testamento nos habla de la llegada de Jesús a la tierra, nos habla del nacimiento de Jesús, y hay 4 libros que nos hablan de la vida de Jesús en la tierra. Y esos libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros nos hablan de las señales y milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. También nos habla del amor que Jesús le tenía a los niños. Es algo increíble, ¿cierto? Es algo súper divino, que Dios le mostraba mucho amor a cada niño sin importar cómo fuera. Y nos habla de las parábolas, que son como relatos que Jesús hacía en la tierra. Es algo súper grandioso, ¿cierto, niños? Entonces ahí les dejo esos 6 punticos, los vamos a recordar. El primero habla de que Dios, la Biblia es un conjunto de libros. El segundo punto es que Dios inspiró a muchos hombres para escribir la Biblia. El tercer puntico es que existen 66 libros en la Biblia. El cuarto punto es que la Biblia se divide en 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El quinto es de qué habla el Antiguo y de qué habla el Nuevo. Y el sexto es de que la Biblia es súper hermosa, niños. Entonces aquí les dejo un poquito de cómo está compuesta la Biblia. Y para terminar, el versículo de este domingo es: La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Uy, ahora yo te pregunto, ¿sabes qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios Padre nos escribió. Está dividida en 2 grandes partes. El Antiguo Testamento relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento cuenta el nacimiento y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia, palabra de Dios, es como
la semilla que Dios sembró en nuestro corazón, como pan que nos alimenta, como lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer, como fuego que enciende nuestro corazón, como una lámpara, una luz que nos ilumina en la oscuridad, como una espada de 2 filos que penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No te olvides, la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Hola, hagamos una oración a Dios. Papito Dios, te damos gracias por tu palabra, por la Biblia, y que nos ayudes a entender la Biblia mejor, a conocerte mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, qué bendición volvernos a encontrar por este espacio en Iglesia IUMED en casa. Hoy nos corresponde una vez más leer los salmos. Yo le invito a que usted allí donde está, invite a su familia para que juntos podamos compartir estas preciosas meditaciones a través del salmo. Y hoy nos corresponde el Salmo 54, que dice así: plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Qué bendición esta palabra. Hoy yo le invito para que usted medite personalmente a mí. El versículo 4 me llamó muchísimo la atención, donde dice: he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Cuando meditamos en esta palabra y sabemos que tenemos en medio de nuestros enemigos, en medio de aquellos que se levantan contra nosotros, en medio de todo lo que está por encima de nuestras circunstancias, entendemos que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que está en medio de los que sostienen nuestra vida. Entonces esto nos va a servir de refugio, de consuelo, de ánimo para seguir adelante aún en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé qué pasaje le llamó a usted la atención, qué versículo, pero yo le invito a que usted medite en estos preciosos salmos. Hoy lo invito también para que usted vaya a través de las redes sociales y comparta. Estamos en Facebook y en YouTube como IUMED La Floresta Cali y en Instagram como @IUMED Casa de Oración. Es tiempo, no te olvides, es tiempo de compartir la palabra que va a edificar a muchos y a ti también. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Qué gozo volver a reunirnos en este día con la presencia del Señor y también
a disposición de todos ustedes, mis hermanos, hermanas y aún amigos que se vinculan a este momento de celebración dominical virtual. Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos en esta serie por ejemplo y estamos en un momento bastante importante en la historia del pueblo de Israel, que es nuestro referente, es de quien aprendemos las cosas dignas de imitar y también aquellas cosas que el Señor espera que nosotros conozcamos para desechar, para no incurrir en la misma situación del pueblo de Israel. Así que es una bendición poder estar aquí una vez más. En la meditación anterior estuvimos hablando acerca de un tema muy importante, los profetas, y quedamos de que hoy vamos a profundizar un poquito más la división del reino, el reino del norte, el reino del sur, los profetas que estuvieron en cada momento, en cada reino. Bueno, entonces queremos hoy aprovechar esta transmisión, aprovechar este momento para acercarnos a los profetas, y porque es un grupo de personas muy importantes, yo diría indispensables para el momento y la historia del pueblo de Israel. Empezando, deberíamos saber que este tema del profetismo en términos generales no es exclusivo del pueblo de Israel. Los reyes, los imperios y todas estas personajes de autoridad en las diferentes naciones, Egipto, Babilonia, etc., tenían sus personajes, chamanes, adivinos, astrólogos, sacerdotes, y pues el pueblo de Israel los llamaba profetas. Recuerdan muy bien cuando el momento en que Moisés va al rey faraón, al rey de Egipto, a decirle que el pueblo de Israel debe salir. El rey se endurece completamente, se enoja e impide que el pueblo de Israel salga. Entonces empiezan a hacerse una serie de señales, y recordamos que entonces en medio de esas señales Faraón convoca a sus hechiceros, a sus magos, a sus adivinos y a todas las personas que de alguna manera pueden traer sabiduría del mundo espiritual para también mirar, de alguna manera confrontar el poder del Dios de Moisés con los dioses que ellos invocan o los espíritus que ellos invocan. Así que es un ejemplo solamente para mostrar que los reyes y estos imperios y todas las personajes de autoridad estaban acompañados de sus asesores especiales que ya he mencionado. Pero hablando específicamente del pueblo de Israel, entonces, ¿quiénes son estos personajes tan curiosos, tan importantes para la historia del pueblo de Israel? Los profetas son esa clase de personas que es un portavoz de Dios. Se levantan en un momento en que el pueblo requiere amonestación, exhortación, estímulo, consuelo, aún dirección. Y en ese momento ellos son las personas adecuadas, apropiadas de parte de Dios para las decisiones que el rey deba tomar. Muchas veces también ellos dan consejo y dan unas palabras específicas acerca del futuro del pueblo. Por lo tanto, más o menos en términos generales este es el oficio que desempeñan los profetas. Lo importante aquí es entender que hay algunos profetas que vienen de parte de Dios y otros que no vienen de parte de Dios. A eso los llamamos falsos profetas. Entonces es muy importante porque algunos profetas empezaron su ministerio leales a Dios, pero en el camino se corrompieron. El dinero, deseos de su carne, bueno, todas estas clases de cosas los hizo corromper y profetizar falsamente para engañar a los reyes y en términos generales al pueblo de Israel. En la palabra entonces encontramos una distribución que vale la pena también mencionarla, y es los profetas anteriores y los profetas posteriores.
Es una división importante porque a los profetas anteriores se le da especialmente este nombre a unos libros que nosotros en nuestra organización de la distribución de la Biblia los llamamos libros históricos, y ellos los llaman profetas anteriores. Estamos hablando de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes. Estos profetas son considerados como dentro de una organización también, especialmente del canon de cómo lo organiza el pueblo de Israel, lo tienen de esa manera. Y hay otro grupo que son los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y en esta clasificación a los profetas menores los llaman los 12. Están en un solo libro y como son, digamos, libros de unos contenidos tan cortos, entonces están agrupados y se llaman los 12. Esto como para ir abriendo un poquito la complejidad de toda esta temática que es tan importante. Entonces, atendiendo al término, podríamos decir una vez más que los profetas son entonces personas llamadas por Dios, sobre quien reposa el Espíritu Santo para transmitir su revelación o la revelación de Dios y dar a conocer la voluntad de Dios con el hombre. Entonces, unas palabras cortas para definir los profetas es que son portavoces de Dios. En Amós capítulo 2, versículo 11 y también en Jeremías capítulo 7, versículo 25, la palabra dice que Dios envió a todos los profetas como siervos de Él. Entonces es importante esta palabra, llamados por Dios. Son personas llamadas por Dios para una función específica de dar dirección en su momento a las autoridades de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras el sacerdote, el levita, recibían su oficio por herencia, es decir, por sucesión, estaba el padre como sacerdote y moría, entonces su hijo tomaba su lugar. Era una manera simplemente sucesiva de asumir estas responsabilidades. El profeta tiene que ser llamado por Dios, tiene que recibir un llamado de Dios para empezar a cumplir su ministerio. Y esa es una de las cualidades que encontramos para distinguir entre el profeta de Dios y el profeta falso. El profeta de Dios tiene un llamado de Dios. Y encontramos personas muy sencillas, por ejemplo el caso de Amós. Dice la palabra de Dios que él era un hombre que trabajaba en el campo y desde allí Dios lo llamó para que fuera a profetizar. Así que desde el libro de Deuteronomio voy a leer el versículo que nos puede ayudar con esto, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Allí empezamos ya a encontrar, o como Dios a dar de alguna manera el direccionamiento para este oficio de profeta. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare. Desde allí ya digamos que el oficio del profeta está de alguna manera diseñado por Dios para traer dirección al pueblo de Israel. Entonces, a medida que el sacerdocio se volvió como profesional y de alguna manera se volvieron relajados en sus prácticas, lo que Dios había colocado en ellos para que fueran los intermediarios entre Dios y el pueblo, de alguna manera se corrompió también el sacerdocio. Entonces aparece esta categoría de los profetas para Dios seguir haciendo su trabajo de dirigir al pueblo en todo el camino sobre la tierra para que se cumplieran sus promesas y para que el pueblo caminara en obediencia a Dios. Ahora, ya sabemos entonces que hay unos profetas que los llamamos orales, es decir, aquellos profetas que en un momento dieron una palabra profética, como el caso de Natán a David cuando él cometió su pecado, y otros casos. Mencionamos hasta un caso donde ni siquiera el nombre del personaje del profeta se dice, simplemente que un profeta habló.
Y también encontramos otros profetas como los que ya hemos mencionado, que son los profetas que dejaron sus escritos. ¿Cómo quisiera ir acomodando esto para lograr que haya una especie de comprensión en cuanto a lo que quiero compartir esta mañana? En primer lugar, quisiera mencionar 4 asuntos en los cuales el profeta está o es llamado a cumplir su papel profético. 4 asuntos. Y luego quisiera que miráramos entonces los profetas ubicados de acuerdo a las 3, 4 etapas que el pueblo de Israel pasó. Vamos a hablar de eso enseguida. ¿Cuál es entonces la misión del profeta? El profeta realmente viene comisionado de Dios y debe observar por lo menos 4 detalles muy importantes para dar su profecía. La primera es que ellos son predicadores de la ley ya revelada. Y de hecho, una de las muestras para comprobar que un profeta es falso es que su profecía esté en contra de la ley, de la palabra que Dios reveló a Moisés, en este caso del Antiguo Testamento. Su ministerio se basa no en nuevas revelaciones, sino en la verdad de Dios revelada por medio de Moisés. Y por eso es muy importante, dice Deuteronomio 13, 3, 4 y 5, que lo quiero leer. Dice así: no darás oído a las palabras de tal profeta. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Es decir, se van a levantar profetas hablando en nombre del Dios, pero diciendo, aquí hay otro Dios que tiene más poder, o como en el caso de algunas situaciones, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No los sigan. El profeta debe ceñirse a la ley ya revelada. Entonces, en ese contexto y en ese ambiente, ¿qué hacían ellos? Instaban al pueblo a confiar únicamente en Dios, no en los hombres, porque hubo muchas veces cuando, por ejemplo, los imperios, sucedía mucho con los egipcios, con los asirios, que les enviaban correspondencia diciéndole, no crean en el Dios, que Él los va a salvar, nosotros somos más poderosos que Él, nosotros tenemos todo el poder para darles vida y para darlos, o para matarlos, para asesinarlos y para arrasar estas ciudades de ustedes. Y entonces Dios le dice a ellos, lo único que ustedes deben creer es confiar completamente en Dios y únicamente en Dios. Estos profetas también recordaban continuamente al pueblo que la seguridad nacional y las bendiciones estaban condicionadas por la obediencia a la ley de Dios. Es decir, recuerden que Deuteronomio 28 y 29 está una descripción. ¿Qué sucede si ustedes obedecen? ¿Qué sucede si ustedes desobedecen? Las maldiciones por desobedecer y las bendiciones por la obediencia. Pero todo enmarcado en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Entonces ese era otro oficio de ellos, recordarle que la seguridad de ellos está en la manera o en la medida en que ellos obedecen a Dios. Enseñaban que Dios no buscaba en ellos una simple obediencia externa, sino que era imprescindible una actitud correcta del corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y quiero leer Isaías capítulo 1, versículo 13 a 18. Porque allí el Señor está llamando al pueblo a través del profeta Isaías de una manera muy, muy especial. Isaías 1, 13 a 18 dice, no me traigáis más vana ofrenda,
El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el Señor está pidiendo de ellos es que no haya una obediencia externa, ir al templo, hacer un ritual, ofrecer un cordero, ofrecer una paloma, un sacrificio allí. No, eso no es lo que Dios espera de ellos. Dios espera una obediencia mucho más intensa y mucho más profunda que venga desde su corazón. Y una cosa más relacionada con la ley revelada es que el profeta está asignado para alentar a Israel acerca del futuro. En eso lo que quiere decir es que a pesar de los juicios de Dios sobre Israel, castigo que Dios envíe sobre Israel a causa de su incredulidad o a causa de su desobediencia, Dios siempre a través de los profetas promete un tiempo de restauración para ellos o para un remanente que crea en las promesas de Dios en la tierra. Así que el profeta tiene que ser muy cuidadoso y de hecho debe ser un estudioso profundo de la palabra de Dios. Eran predicadores de la ley revelada en primer lugar. Segundo lugar, predecían personas y acontecimientos futuros. Dios les mostraba el futuro. Y en ellos tenemos personas que han dejado profecías tan profundas como la de Daniel acerca del futuro. Todavía para muchos es muy complicado entender, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es un paquete muy simple, pero que está abarcando toda la historia de la humanidad hasta el final, hasta los tiempos finales. Y se presta para muchas especulaciones, pero así es Dios. Utiliza entonces al profeta para hablar de acontecimientos futuros. Pueden ser a pocos años o como el caso que menciono de Daniel, hasta la venida casi del Señor. En siguiente, los profetas son vigilantes sobre los gobernantes y sobre el pueblo a fin de que la palabra de Dios revelada fuese obedecida. Ellos son responsables, son como árbitros. El rey está equivocándose, el profeta viene y le anuncia. El rey va a tomar una decisión equivocada, Dios envía al profeta a decirle, cuidado con esa decisión, cuídese de lo que va a hacer. Eso es muy peligroso. Y allí es donde algunos reyes se portaron soberbios, desobedientes, irritables, sordos, no escucharon esos consejos que venían de parte de Dios a través de los profetas para ellos, y de ahí entonces vino lo que conocemos como la cautividad. En esencia, digamos que esa es como la misión del profeta. Voy a mencionar los 4 asuntos generales. Son predicadores de la ley ya revelada. Ellos no van a traer nueva ley. Ellos lo que reciben, estudian la promesa de Dios, reciben el mensaje de Dios, lo contextualizan con la palabra y lo entregan a las personas indicadas. En segundo lugar, son personas que sí predicen acontecimientos futuros, pero son vigilantes gobernantes sobre las decisiones que el rey o que las autoridades están tomando acerca del pueblo. Muy bien, con estas pequeñas comentarios acerca de la función del profeta, de quién es el profeta, ya hemos dicho, un portavoz del Señor que está con estas tareas tremendas porque son bastante difíciles
la tarea del profeta debe mantener una comunión con Dios tan profunda, de tal manera que cuando los gobernantes, las autoridades se estén equivocando, Dios inmediatamente ponga en sus labios la palabra que debe darle al rey. O cuando el rey, el gobernante está en situaciones difíciles como para enfrentar la guerra, para confrontar a su enemigo, ahí está el profeta para decirle, hágalo, no lo haga. Cuando está recibiendo amenazas y no sabe qué hacer. Constantemente encontramos esto en la vida de los reyes, algunos escuchando a los profetas, otros escuchando pero a los profetas falsos y equivocándose de manera terrible. Hablemos un poquito entonces acerca de los profetas y su ubicación en la historia de Israel allá en el Antiguo Testamento. Voy a organizarlo, yo creo que nos ayuda mucho la comprensión, en 4 periodos. El primer periodo lo podemos organizar como el tiempo de los profetas durante el reino dividido. Estamos hablando más o menos del siglo IX al siglo VIII antes de Cristo. Y allí tenemos a varios profetas. Por ejemplo, está Abdías, que este profeta curiosamente no profetiza a ninguno de los 2 reinos, ni al del norte ni al del sur, sino que profetiza a los edomitas. Ahora, es muy importante esta profecía porque recordemos que Edom es la familia de Esaú, y Esaú de alguna manera desde ese conflicto que hubo con Jacob allá en el libro de Génesis, se mantuvo una enemistad entre las familias, y esas eran unas enemistades terribles al grado que Dios le dice a Edom, porque de alguna manera Dios también tiene misericordia de ellos, que los va a castigar. Y el libro de Abdías entonces lo que hace es anunciar exclusivamente a los edomitas, a la familia de Esaú, los descendientes de Esaú, el castigo que viene para ellos, porque son orgullosos, porque son soberbios, porque ellos en varias ocasiones se han aliado con naciones enemigas para atacar al pueblo de Israel, porque están soberbios, se han inflado su corazón, etc. Entonces Abdías profetiza para esa familia, por decirlo de alguna manera. Eso es durante el reino dividido. Amós y Oseas, ellos son profetas enviados a las 10 tribus de Israel, es decir, al reino del norte. Ellos van a profetizarle a ellos. El libro de Jonás, que es otro libro curioso porque este es considerado un profeta Jonás, pero él va a predicarle a una nación también extraña que es Nínive. Jonás no tiene que ver nada ni con la tribu del norte, con la tribu del sur, sino con Nínive, que es una nación que no sé por qué queda allí incluida. Bueno, un estudio más profundo nos ayudará. Pero Jonás predica a ellos y recuerden que él va a anunciarles que en 40 días vendrá una destrucción sobre toda esa nación, sobre toda esa ciudad, y ellos se arrepienten con ayuno, con lamento, pidiéndole perdón a Dios, y Dios perdona sus pecados. Joel, Isaías y Miqueas, ellos predican al reino del sur, es decir, a la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces esto nos ayuda mucho y ojalá que cuando ustedes pasen por allí, por los profetas, una de sus preguntas a responder mientras lee el libro del profeta es: ¿a quién está predicando? ¿A quién está anunciando? Y entonces eso nos ayuda para entender un poquito mejor esa profecía. Entonces, en el año 722, las tribus del norte, bueno, lo he dicho creo que en los devocionales de toda esta semana, en el año 722, las tribus del norte, las 10 tribus, o el reino del norte conformado por 10 tribus, es tomado cautivo por los asirios. Entonces, a partir de ahí hay un periodo que la historia o los historiadores lo han llamado
el periodo del reino solitario, es decir, quedó solamente el reino de Judá, porque Asiria, ya decía esta semana en los devocionales, fue esparcido entre distintas regiones para que no se sublevaran, quedaron algunos allí donde estaban y de otras regiones trajeron gente a ese lugar y eso se volvió una mixtura impresionante. Mientras tanto, entonces queda un solo reino, que es el reino de Judá, pero que también está sentenciado a castigo. Y en ese momento del reino solitario, que es como el siglo VII a siglo VI más o menos, allí van a profetizar Sofonías, Jeremías y Habacuc, y ellos están pues predicando o profetizando mejor en el reino del sur. Y también Nahum, curiosamente, y esto es muy importante, Nahum es un profeta que Dios levanta con el objeto de predicarle nuevamente la destrucción de Nínive, y esta vez sí Nínive es destruido esta vez por los asirios. Entonces Nahum desde Asiria es el libro que profetiza nuevamente. Anteriormente fue Jonás, Dios perdonó, ahora con Nahum Dios no va a perdonar. Y ese es como el periodo en que, digamos, de alguna manera hay un solo reino, ya lo hemos dicho. Y finalmente, bueno, no finalmente, luego viene los profetas durante el exilio, que es del siglo VII, siglo VI más o menos antes de Cristo, es decir, cuando el pueblo está siendo cautivo por enemigos. Y allí predican Daniel y Ezequiel, y estos personajes realizaron su ministerio en cautividad. Ellos fueron profetas en medio de la cautividad allí en Babilonia. Recordemos que Daniel fue llevado a Babilonia y allí ellos están dando sus profecías, porque aún en medio de esa situación tan difícil, ellos no se han olvidado de Dios. Y ahora en el exilio, después del exilio, después de que son, yo dije en algún momento son liberados, pero en realidad lo que ha pasado es que los persas se fortalecen, toman el reino, y entonces Babilonia cae y el imperio persa es el que ahora es el que tiene al pueblo de Israel cautivo, pero este imperio es bastante benevolente al grado que les permiten volver a Jerusalén, reedificar los muros, reedificar el templo, etc. Dios, dice la palabra, que ungió a Ciro para que cumpliera esa tarea de dar el permiso. Entonces el pueblo de Israel, digamos, en este tiempo vive casi que una experiencia como de libertad. Y en ese tiempo predicaron entonces Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos predicaron, como ya lo dije, entonces tras su regreso a Jerusalén, a las ciudades de sus padres. Entonces, es interesante que al estudiar los profetas una vez más, nos ubiquemos en ese sentido. Había dicho y había quedado comprometido en la meditación anterior hablar acerca del profeta Isaías. Lo tengo presente, hablar del profeta Isaías, pero realmente no quisiera absorber demasiado tiempo. Quisiera dejar allí solamente hacer, digamos, una especie de comparación y a ver cómo nosotros podemos aprender del ejemplo de ellos. Yo diría lo siguiente: para este tiempo Dios sigue llamando personas para su servicio. Esa es su manera de obrar hoy. Lo hizo con la iglesia primitiva y lo ha hecho a través de toda la historia. Hombres, mujeres, personas que se dedican o que nos dedicamos a servir al Señor. Tenemos una responsabilidad bastante grande porque estos tiempos no son muy distintos a los tiempos del pueblo de Israel. Y creo que tenemos las mismas responsabilidades. ¿Cuáles son? Ya lo mencionamos. Ceñirnos a la palabra de Dios. Y a todos los que escuchan, que son hombres, mujeres muy sinceros con Dios, muy dispuestos, muy deseosos de conocer a Dios, aquí hay una lección muy importante.
Congréguese usted en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Es lo más importante. El problema es en que entre el predicador verdadero y el predicador falso, la línea divisoria es tan pequeña, casi que invisible, al grado que muchos se dejan enredar. Yo les animo, no se dejen enredar por el carisma. Hay muchos hombres carismáticos con una capacidad de palabra que convencen y que de pronto nos sacan de la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel sufrió terriblemente porque casi siempre estos profetas falsos auguraban bien, auguraban que todo iba a marchar bien, que las cosas iban a salir excelente, que nada malo le iba a pasar al pueblo, y los reyes en pro de buscar el beneficio personal y también el de la nación, de salir como reyes exitosos, se inclinaban por esas palabras, mientras los profetas de Dios decían lo que Dios tenía que decir. Si ellos observaban que el pueblo se había perdido del camino, que los reyes estaban profanando el templo, profanando la fe, se habían desviado a ídolos paganos, se habían contaminado con las mujeres extranjeras, estos profetas no tenían un solo vacilo para decir, para callarse, sino que lo denunciaban y lo hacían públicamente y lo decían al rey: si haces esto, Jehová está disgustado con usted y usted va a tener un mal fin. Y tenemos muchos profetas que lo hicieron, y como el caso de Isaías, aunque no vamos a entrar allí, pero algunos dicen que la muerte de Isaías fue que lo llevaron y él fue aserrado. Parece que la referencia del libro de Hebreos capítulo 11, cuando dicen que algunos fueron aserrados, pasados con sierra, cortados literalmente con sierra, se está refiriendo al profeta Isaías. Les tocó muy duro, a Jeremías le tocó ser metido en el cepo, allí a un pantano, aguas fétidas, por causa de sus profecías, porque estaba diciendo lo que Dios decía. Pero una cosa es importante: en estos tiempos es necesario aferrarnos a la palabra de Dios. Los profetas verdaderos, los profetas de Dios nos dejan ese ejemplo. Es necesario aferrarnos a la palabra de Dios. Emocionalmente podemos, para motivar a la gente, emocionalmente para que la gente no esté aburrida, no esté triste, decirles que las cosas van a estar mejor. Pero hay que ser muy honestos. Nada estará mejor si no hay un cambio y un arrepentimiento en el pueblo. Entonces, un ejemplo de los profetas verdaderos para nosotros y de los profetas falsos. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? Pues vamos a seguir la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, espero que esta meditación, que no es del todo fácil, pueda edificar sus vidas y les anime a acercarse a la palabra de Dios. Yo les animaría: tomen un profeta, escúchense esta grabacioncita y digan: bueno, este profeta profetizó en el reino del sur, y entonces ya tienen como una visión que les ayuda a estudiar de pronto un poquito mejor a este profeta. Voy a orar, y en la medida que el Señor me guíe, en la próxima meditación hablamos de Isaías. Son 66 capítulos y es un profeta precioso. Isaías, de hecho, significa salvación de Jehová. Pero quiero orar primero y el Señor me guiará para la próxima meditación, para tampoco detenernos mucho, porque la idea es hacer una historia introductoria a la vida del pueblo de Israel, buscando encontrar ejemplos para nuestras vidas, para la iglesia hoy. Mis hermanos, Dios les bendiga ricamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios,
a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.